Hola amigos, ¿qué tal? Buen día, feliz martes tengan todos ustedes, bienvenidos a Un Mundo de Economía. Hoy martes de un punto candente en la economía, por aquí, por su televisora del Táchira. David, Fidel, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás, Darcy? ¿Cómo estás, Fidel? ¿Bien? Bien, bien. Efectivamente, amigos. Muy candentes. Sí, hoy vamos a darle continuidad a un tema que estuvimos analizando la semana pasada, precisamente, la semana antepasada, perdón, en un punto candente, ¿no? Que estuvimos hablando sobre el rol del Banco Central y su responsabilidad en el manejo monetario de la economía del país y en su relación con el manejo pues, del dinero inorgánico y el impulso de la hiperinflación. Hoy queremos, en continuidad, hablar sobre el rol, para que terminemos de entender el tema, el rol que debe cumplir el Banco Central en una economía. Y lo hemos titulado de la siguiente manera: el Banco Central y su rol ante la crisis financiera y las debacles económicas. Porque no es el Banco Central de Venezuela, es el caso nuestro que nos digamos, trae hoy, por supuesto, y por la ubicación, pero es que en todas las crisis financieras grandes del mundo y las debacles económicas, los bancos centrales siempre están detrás de esto. Exactamente, porque nosotros, sí, tú lo has dicho, el programa anterior pasado, o el punto candente que tratamos fue el dinero inorgánico y la inflación como problemas institucionales. En esta oportunidad vamos a hablar del rol que desempeña el Banco Central en las debacles económicas, en las crisis financieras. Sabemos que el Banco Central es el organismo responsable de llevar a cabo todo lo que es la política monetaria, de preservar la estabilidad económica, igualmente como todo el manejo referido a lo que es la fijación y la regulación de las tasas de interés, también en la creación de empleos, David. Bueno, el Banco Central aquí en Venezuela, nosotros lo hemos dicho ya, pues ha estado, lo dicen muchos especialistas, muchos analistas, que ha estado muy alejado de lo que es un funcionamiento con cierta autonomía, con cierta libertad, porque ha estado supeditado a las decisiones del gobierno. Bueno, el rol de los bancos centrales sí han tenido un rol en las crisis económicas, por acción o omisión. Hay crisis económicas que lo han provocado los bancos centrales. Claro. O sea, el mal funcionamiento de un banco central es mortal para un país. O sea, si un banco central no funciona, no vas a tener moneda, tal vez no vayas a tener bancos. La crisis del 29 la agravó la actuación de la Reserva Federal Americana. Hubo una quiebra general de bancos que provocó la Reserva Federal, una actuación incompetente de la Reserva Federal. Y lo que nos está pasando a nosotros es una actuación incompetente del Banco Central de Venezuela. Ya sea por la carencia de autonomía, porque no cumple sus funciones, por carencias administrativas internas del banco. Pero la crisis actual que tenemos, el Banco Central es una parte importante. Por supuesto, claro, que sí. Es producto del mal desempeño, como tú muy bien dijiste, bien sea por acción, o sea, por hacer las cosas mal hechas, o por omisión, o sea, por no hacer lo que tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque un banco central, amigos, tiene la función fundamental en toda economía y en todo país de, en primer lugar, emitir el dinero. El Banco Central es el que legalmente emite el dinero. De hecho, los billetes, todos los billetes en el caso de Venezuela, de nuestra moneda, son propiedad del Banco Central y tienen el título y el sello del Banco Central. Y también tienen los bancos centrales la otra función importantísima, que es diseñar, emitir y ejecutar la política monetaria encargada precisamente de generarle estabilidad a la moneda. De manera que si la política monetaria es incorrecta o no es la que tiene que hacerse, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que vemos que las monedas pierden valor en gran medida, y ahí empiezan los problemas y generan las distorsiones en la economía, muchas veces por el mal desempeño de un banco central. Y como muy bien señalaba David, ese mal desempeño de los bancos centrales, y en el caso de Venezuela particularmente, puede tener origen en el hecho de que no está en capacidad técnica suficiente para hacer el trabajo que tiene que hacer. Se pueden incluso emitir instrucciones en términos inapropiados que en el ámbito financiero son muy delicados, ¿no? Y esto pues genera
distorsiones, genera caos, ¿no? Eso está ocurriendo en Venezuela, sin lugar a dudas. Ahora bien, ¿qué otra función no está cumpliendo de lo que debe hacer un banco central en Venezuela, aparte de emitir dinero y cuidar la política monetaria? Bueno, el Banco Central tiene que cubrir toda la política de reservas en divisas. Tiene que cuidar la intermediación bancaria. Él tiene la caja de compensación. Los bancos ponen sus cheques uno contra otro y la caja de compensación es la que determina cuál es el saldo a favor de uno y otro. Luego, el Banco Central, un buen funcionamiento del Banco Central es una parte importantísima, si no la más importante en el funcionamiento regular de una economía. Y por supuesto en la estabilidad de la moneda, que es lo que es nuestro principal problema ahora. Y que tiene muchísimo que ver con la vida diaria de personas naturales y jurídicas y de todo un país completo. Y de todo un país. Ahora, ¿qué sucede? Primeramente, para que un Banco Central cumpla sus funciones tiene que ser autónomo. ¿Qué significa autonomía? Autonomía significa, por ejemplo, que si cambia el gobierno, el Banco Central no debe cambiar. Que las políticas del Banco Central deben ser continuas. Que son de diseño propio del banco, no tienen influencia externa. No tienen influencia externa. Bien, nosotros vamos a continuar hablando sobre el rol importante que tiene el Banco Central. El Banco Central, cualquier banco central, estamos hablando específicamente aquí mencionando el Banco Central de Venezuela, y el rol, el protagonismo ante las crisis económicas y las debacles económicas financieras. Vamos a cumplir una pausa comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Bien, amigos, continuamos con ustedes en este martes, en este mediodía de Punto Candente en la Economía. Les recordamos, estamos analizando el tema del Banco Central y su rol ante las crisis financieras y las debacles económicas, porque ciertamente los bancos centrales tienen una enorme responsabilidad ante estas situaciones críticas. Hablábamos en el segmento anterior precisamente de la importancia de que el Banco Central sea un ente autónomo, absolutamente independiente del avatar político y de las tormentas políticas que puedan ocurrir dentro de un país. Y por supuesto que políticamente hablando también sea independiente, que no tenga relación e influencia de las líneas de política del poder ejecutivo, entiéndase, el gobierno. Porque el Banco Central tiene que ser un ente técnico y científico que maneje con criterios técnicos y científicos el campo financiero y monetario. De lo contrario, se producen problemas. En el caso venezolano, que es el que nos llama a reflexión hoy, pues el Banco Central de Venezuela a todas luces no es autónomo ni independiente, es dependiente. Y lo puede uno detectar fácilmente en expresiones funestas y terribles, como las que le hemos escuchado a los últimos presidentes del Banco Central, entendamos, Nelson Merentes, Ricardo Sanguino y en la actualidad Calixto Ortega Sánchez, quienes han sido fundamentalmente contrarios a estos principios de independencia del banco y públicamente lo han dicho, que el Banco Central está al servicio exclusivo de la revolución y sus políticas. O sea, entiéndase, ¿no? ¿Qué provoca realmente el hecho de que los bancos centrales no sean independientes ni autónomos y por dónde va, digamos, su responsabilidad directa en generar crisis financieras y problemas o debacles de carácter económico? Básicamente un gobierno no quiere perder poder. O sea, el poder de dictar la política fiscal, la política monetaria, es un gran poder y un banco central independiente se la quita. Entonces hay una resistencia, aún en países grandes y desarrollados, hubo una resistencia hacia los bancos centrales. El primer banco central independiente que se creó fue en 1957, el Banco Central Alemán. Sí, es un fenómeno relativamente nuevo. Inglaterra fue sumamente
opuesta a otorgarle independencia al Banco Central inglés, al Banco Central británico. Llegó a otorgársela en el año 97, o sea, 40 años después del primer Banco Central. O sea, aún en países grandes, los gobiernos han tenido una gran resistencia en ceder la política monetaria a un banco independiente. Y en Venezuela, pues todos sabemos la cultura política nuestra, siempre ha sido centralista, siempre ha sido... Controlarlo todo, manejarlo todo. Ajá. Manejarlo todo y siempre a la voluntad política del momento. Claro, y el problema estriba, entiendo yo, Darcy, ¿qué opinas tú? El hecho de que los políticos no son expertos ni conocedores técnicos del tema financiero, monetario y en general de la economía, y tienden no solo a no ser expertos, sino que tienden a no entender cómo funciona. De ahí la importancia de que los bancos centrales sean entes técnicos controlados, manejados por técnicos y que sean independientes para que no sean influidos por criterios erróneos o por ignorancia en el manejo de la economía. Sobre ¿no? todo se requiere de técnicos altamente especializados en lo que es materia de política monetaria, porque el Banco Central es el que dirige la política monetaria de todo un país, es decir, lo que es la determinación, la regulación de las tasas de interés, el manejo de la liquidez, el que se encarga de diseñar la política cambiaria, el preservar la creación de empleos, pleno empleo, y lo más importante, trabajar para mantener cierta estabilidad o la estabilidad en el nivel general de los precios. Tú lo decías. Qué importante, exactamente. La inflación. Tú lo decías anteriormente que en los últimos presidentes que han habido en el Banco Central de Venezuela, específicamente los de este gobierno actual, pues se han visto muy comprometidos a intereses del gobierno. De ahí que muchos analistas niegan sobremanera y dudan la posibilidad de que tengamos un banco central plenamente autónomo e independiente. ¿Por qué? Porque que sea un banco central que esté destinado a preservar todo lo que es y a confrontar las políticas de gobierno. Porque ¿qué es una de las funciones fundamentales? ¿Cuáles son del Banco Central? Deberse a su pueblo y sobre todo mantener la estabilidad de la moneda nacional. Sí, porque sin lugar a dudas... De ahí dista mucho, ¿no? Sí, y es que esa es la característica precisamente más importante y fundamental de los bancos centrales, y es que todo banco central tiene una enorme influencia en el diseño y el manejo de la política económica y en consecuencia del resultado económico del desarrollo del sistema económico de un país. Por eso la importancia. La política monetaria, insisto, solo puede funcionar a largo plazo. Claro. No puede funcionar por decisiones políticas a corto plazo. Para atender un problemita. Para atender un problema. Y sobre todo para preservar y mantener la estabilidad económica. Sí, porque la estabilidad son se gana medidas en el tiempo. A largo plazo. Exacto. Son medidas a largo plazo. El problema es cuando los intereses políticos son inmediatos. Una elección próxima, una presión social, una presión dentro del mismo partido. Entonces la tendencia es a medidas de corto plazo a salir de la disciplina fiscal y a afectar la política monetaria. A largo plazo todo que es gravísimo, claro, porque los resultados se ven a largo plazo cuando han sido implementadas políticas totalmente coherentes y muy objetivas en cuanto al diseño de unas políticas macroeconómicas en pro del crecimiento y del desarrollo económico sostenido de un país. Y por eso precisamente es que todo el manejo que debe llevar un banco central tiene que ser considerado como política de Estado. Correcto. Si es independiente, es política de Estado porque va en función de lo que requiere la economía, no de lo que requiere políticamente un gobierno de turno. Y entonces si el banco está, digamos, dominado políticamente por los gobiernos, imagínate, cambia un gobierno y en Venezuela ha sido así histórico, caída y mesa limpia, todo lo que había no sirve, incluyendo la política monetaria, y entonces se cambia todo y arrancamos de cero, ahí no hay estabilidad. Amigos, vamos a hacer un corte comercial y regresamos con ustedes para continuar con el tema que estamos manejando, el Banco Central y su rol ante las crisis financieras y las debacles económicas. Ya venimos. Continuamos con más de Un Mundo de Economía por su televisora del Táchira. Estamos
hablando, estamos tratando como punto candente de la economía el Banco Central y su rol ante las crisis financieras y las debacles económicas. Hay cuatro medidas controversiales que han tenido un estado, una presencia bastante significativa en este gobierno bolivariano. 4 medidas que empezaron, bueno, se puede decir desde el control cambiario que fue impuesto en febrero del 2013, exactamente el 5 de febrero, ya va a ser que más de 15 años. Exactamente. Esas 4 medidas que han estado muy presentes y que han sido la base, la estructura de la debacle económica nacional. Está el control cambiario, está el Banco Central sin autonomía, porque en estas 4 medidas justamente el banco ha tenido un desempeño, una cuota de responsabilidad significativa en cuanto a esta situación, igual al valor de la moneda, ¿no? Que ha sido un valor una moneda sin valor. Tenemos 2 reconversiones, 1 de enero de 2008, 20 de agosto pasado. Y entonces, pero ¿por qué, David, se ha dado esto? Y lo del dinero inorgánico. Porque, ¿no? Claro, la cuota de responsabilidad que ha tenido el Banco Central, que se aleja, ¿no?, de lo que los bancos centrales se constituyen como tal ente. Los bancos centrales se constituyen para diferentes funciones: custodia, administración de reservas de oro y divisas, claro, que por cierto nuestras divisas han bajado en una forma increíble, o sea, las reservas. Las proveedores de dinero de curso legal. Mire, hay una definición de la moneda, cuando tenemos una moneda sana o tenemos una moneda enferma. Claro. Cuando tenemos una moneda que no se devalúa, que tiene poder adquisitivo de buena calidad, tenemos una moneda sana. Lo que tenemos ahora es una moneda enferma. Muy enferma. Muy enferma. Agonizante. De hecho. Agonizando. De hecho, hay quien dice que el Bolívar no va a seguir en Venezuela. O sea, sí, ya hay pronósticos al respecto. Hay pronósticos al respecto. Eso está directamente relacionado con la actuación de los bancos centrales, con la actuación debida o indebida de un banco central. Correcto. Luego estamos ejecutores de políticas cambiarias, tú lo mencionaste, el control de cambios, un control de cambios que no es técnico, que es motivado políticamente. El Banco Central no tiene arte ni parte en esto, no puede decidir. No lo maneja. Responsabilidad. Es un ministerio, así es. Las políticas monetarias y estabilidad de precios, todos sabemos cómo estamos con una situación de hiperinflación. Correcto. Antes que nada, nosotros tenemos que revisar no solo el rol del Banco Central, sino la estructura misma del Banco Central. Eso es muy importante, David. Una estructura sana, eficiente de un Banco Central independiente está por comités. Comités de técnicos, comités de economistas que realizan su tarea en forma profesional, independiente científica. Entonces, hay una estructura de Banco Central, se usa en México y en Colombia ha tenido muy buenos resultados, que se llama de Junta de Gobernadores. Tú lo has mencionado ya en otras oportunidades. En otras oportunidades. La Junta de Gobernadores es una junta normalmente en números impares. En México son 5, en Colombia 7. ¿Y por qué impares, David? Para que las decisiones sean tomadas por votación y siempre haya una decisión definitiva. Claro. Exacto, siempre haya una mayoría, no puede haber un empate. Exactamente. El Banco Central alemán funciona con varios comités, funciona con una junta directiva, funciona con un comité de los bancos regionales, porque eso es otra cosa importante. Un Banco Central eficiente debe ser regionalizado. Tú lo comentabas en el programa anterior. Correcto. ¿Por qué regionalizarlo? Vamos a detallar. La Reserva Federal divide a los Estados Unidos en 12 regiones. Cada una tiene un banco central teóricamente independiente y en realidad la Reserva Federal funciona como un pool de bancos. Por eso es federal, precisamente. Por eso es federal. En la cima de la Reserva Federal hay la Junta de Gobernadores. En la Junta de Gobernadores se elige a propuesta del Congreso, se elige a propuesta del presidente, aprobado el Congreso. Tienen un rol, cumplen un determinado tiempo con reelecciones y decide por votación cuál es el ajuste a la política monetaria. En el Banco Central alemán hay una junta directiva, un presidente, un vicepresidente, una junta directiva, pero hay un comité también de créditos. Sí. Se divide, o sea, un Banco Central debe estar dividido en comités.
debe estar regionalizado. Para responder a las características económicas de cada región. De manera que las políticas y las ejecutivas sean ajustadas. Ajustadas a cada región. Eso garantiza un funcionamiento más armónico, más equilibrado, obvio. Qué bueno, qué importante. Modelos de bancos centrales con autonomía están los modelos de los bancos centrales europeos y en alguna medida de la Reserva Federal, David. Para ser justo, el que crea el primer banco central independiente es Alemania. Alemania, en 1957. En 1957. Casi que joven, sí, muy joven por todavía, eso es un fenómeno relativamente reciente. Y fue más o menos adoptado en Europa con ciertas resistencias políticas, ya lo he dicho. Sí. El último es el Banco Central del Reino Unido en el año 97. Se le otorga finalmente independencia. Hoy en día se resiste, es ortodoxia política que el Banco Central sea independiente. Ortodoxia, qué importante. Y eso es lo que garantiza precisamente que tengan estos países monedas fuertes y monedas estables. Eso no es de gratis, que el dólar sea una moneda estable, que la libra esterlina sea una moneda estable, que el euro hoy día, con su Banco Central Europeo sea una moneda estable y sea una divisa. Lo propio con el yen japonés, o sea, que no hablamos del caso oriental, pero sería interesante. Habría que preguntarse, pero no nos da tiempo, quedará para próximas entregas. Llegaremos a tener aquí en Venezuela un Banco Central con libertad, con autonomía. Y en consecuencia una política económica propia, ajustada, coherente, equilibrada. El problema es que nosotros no tenemos en este momento viabilidad como país. Si no adoptamos si no adoptamos bancos centrales independientes, control fiscal, regulaciones ortodoxas, el país no tiene viabilidad. Tenemos un país fallido. Así es, un Estado fallido. Bueno, esas son las realidades. Amigos, lamentablemente tenemos que concluir nuestro programa por el día de hoy, aunque con toda seguridad quedó más tela para cortar. David, muchas gracias. Muchas gracias. Están ustedes, por supuesto, invitados a que nos acompañen mañana y días subsiguientes en nuestro horario acostumbrado. Amigos, debemos tener muy presentes cada vez más que debemos conducirnos con mucha responsabilidad, con mucha inteligencia, para compartir el protagonismo que tiene la economía. Que tengan una feliz tarde, buen provecho.